México es un país de contrastes. Por un lado, una tierra rica en cultura, tradiciones milenarias, paisajes que quitan el aliento y una identidad que ha inspirado al mundo entero. Pero por el otro, es un territorio marcado por la sombra del narcotráfico, por el miedo y por la presencia de hombres que acumularon fortunas tan grandes que rivalizaron con las de empresarios internacionales. En este video vamos a recorrer la historia de los narcotraficantes más ricos y peligrosos de México. Hombres que pasaron de ser desconocidos a convertirse en leyendas oscuras, cuyos nombres siguen retumbando en la memoria colectiva. Y lo más inquietante, algunos de ellos siguen vivos, escondidos, protegidos o moviéndose en las sombras como fantasmas imposibles de atrapar. Estos personajes no solo traficaban drogas, controlaban territorios, manipulaban autoridades, infiltraban gobiernos y eran capaces de cambiar el destino de miles de comunidades enteras. Con cada kilo de cocaína, con cada cargamento de marihuana, construyeron imperios de sangre y dinero. Algunos murieron en circunstancias misteriosas, otros terminaron entre rejas, pero hay quienes todavía hoy respiran el mismo aire que nosotros, intocables e invisibles. Lo que vas a escuchar no es ficción, ni guión de una serie de televisión. Es la realidad de un país donde la riqueza y la violencia se entrelazaron para dar forma a historias que parecen imposibles de creer. Historias que muestran hasta qué punto la ambición humana puede transformar la vida de un hombre y convertirlo en mito. Piénsalo un momento. ¿Cómo es posible que alguien que nació en la pobreza absoluta, sin más recursos que su propia astucia, llegara a manejar miles de millones de dólares, flotas de aviones, ejércitos privados y una influencia política que muchos presidentes jamás alcanzaron? Esa es la magnitud de lo que vamos a revelar aquí. Los nombres que escucharás a lo largo de este video representan no solo el poder del narcotráfico, sino también las consecuencias de un sistema que permitió su ascenso. Cada historia es una mezcla de lujo, terror y misterio. Algunos fueron vistos como benefactores, casi como héroes en ciertas comunidades, porque repartían dinero, construían iglesias o ayudaban a los más pobres. Pero detrás de esa imagen caritativa, había hombres capaces de ordenar masacres enteras sin pestañear. México, con su posición geográfica, siempre fue un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. Y estos narcotraficantes supieron aprovecharlo al máximo. Su habilidad no solo estuvo en mover toneladas de droga, sino en crear redes de corrupción que llegaban a lo más alto. Políticos, militares, policías, empresarios, todos formaban parte del engranaje que les permitía permanecer impunes durante años. Y aquí estamos, a punto de recorrer un camino lleno de sangre, poder y dinero. Un recorrido que comienza con los orígenes del narcotráfico moderno en México y que nos llevará hasta los capos, que todavía hoy siguen vivos, escondidos pero presentes, desafiando al gobierno, a la justicia y a la propia muerte. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta directa, sencilla pero muy importante. ¿Desde dónde y a qué hora estás viendo este video? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Me encantaría saber si nos ves desde México, desde Estados Unidos, desde España, Colombia, Argentina u otro país, y también si lo estás viendo de día, de noche o de madrugada. Porque este canal no es solo mío, es de todos nosotros, y quiero ver hasta dónde llega esta comunidad que busca la verdad detrás de la historia. Lo que está por venir no te dejará indiferente. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, tu visión del narcotráfico en México nunca volverá a ser la misma. Para entender cómo México se convirtió en uno de los epicentros del narcotráfico mundial, hay que regresar a los años 70 y 80. En ese periodo, un hombre cambió para siempre la historia: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. A diferencia de otros criminales, Félix Gallardo no comenzó su vida en la clandestinidad absoluta. Fue policía judicial en Sinaloa y más tarde guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Esos puestos le dieron acceso a contactos políticos y empresariales, que luego serían claves en su ascenso. Desde el inicio,
entendió algo que pocos capos de su tiempo sabían. El verdadero poder no estaba solo en las armas, sino en la corrupción y en las alianzas con quienes controlaban el Estado. En los 70, el negocio más rentable en México era la marihuana y la heroína. Miles de toneladas se producían en los campos del país para abastecer a los consumidores estadounidenses. Pero Félix Gallardo vio más lejos. Comprendió que la cocaína colombiana iba a transformar el panorama del narcotráfico. Con visión empresarial, estableció relaciones con Pablo Escobar y los carteles de Medellín y Cali, convirtiéndose en el principal socio de los colombianos en México. Así nació el Cartel de Guadalajara, la primera organización criminal mexicana en operar con un modelo empresarial y jerárquico. Félix Gallardo diseñó un sistema de plazas. Cada región tenía un jefe encargado de supervisar las rutas y garantizar el pago de cuotas. Todos respondían a un mando central, lo que daba cohesión y eficiencia al negocio. Esta estructura fue la semilla de lo que décadas más tarde serían los grandes carteles mexicanos. A su lado estaban dos hombres que también entrarían a la historia: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Juntos crearon una red tan poderosa que movía toneladas de cocaína cada mes hacia Estados Unidos, generando miles de millones de dólares en ganancias. Pero lo que distinguía a Félix Gallardo era su capacidad de infiltrarse en la política. Se decía que tenía gobernadores en su nómina, así como policías federales y militares. Durante años, el Cartel de Guadalajara operó con una protección casi absoluta. No eran simples delincuentes, eran un sistema paralelo de poder. La ambición, sin embargo, siempre trae consecuencias. En 1985 ocurrió un hecho que marcó un antes y un después: el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Camarena había investigado plantíos gigantescos de marihuana y descubierto información clave sobre las operaciones del cartel. Su muerte desató una tormenta internacional. Estados Unidos presionó al gobierno mexicano y por primera vez el Estado se vio obligado a actuar contra Félix Gallardo y sus socios. En 1989, finalmente, El Padrino fue arrestado. Su captura marcó el fin del Cartel de Guadalajara tal como se conocía, pero también dio inicio a una nueva era: la fragmentación del narcotráfico. Los territorios y rutas quedaron en manos de sus antiguos socios, quienes formaron los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. De aquella división nacieron las organizaciones que dominarían México en los años 90 y 2000. Lo interesante es que incluso desde prisión, Félix Gallardo siguió siendo una figura de respeto. Se dice que él mismo decidió cómo repartir las rutas para evitar una guerra entre sus herederos. Aunque su poder disminuyó con el tiempo, su nombre todavía se menciona con reverencia dentro del mundo criminal. Hoy, El Padrino es visto como el arquitecto del narcotráfico moderno en México. Sin él, probablemente nunca habrían existido capos como Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes o Ismael El Mayo Zambada. Fue él quien demostró que el negocio no podía sostenerse solo con violencia. Hacía falta organización, disciplina y, sobre todo, corrupción en las altas esferas. Su historia también revela una verdad incómoda. El narcotráfico en México no creció solo porque había demanda de drogas, sino porque hubo autoridades que lo permitieron, pactaron con él y se beneficiaron de su existencia. Esa combinación de ambición criminal y corrupción política fue la receta perfecta para que naciera un monstruo que todavía hoy aterroriza al país. Imagina esto: un hombre que empezó como policía terminó construyendo un imperio criminal que cambió la historia de México. Como alguien que debía proteger la ley, terminó siendo el fundador de la mayor red de narcotráfico del continente. La respuesta está en la mezcla de poder, ambición y dinero que siempre terminan corrompiendo todo lo que tocan. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo el Padrino? ¿Crees que sin él habría existido el narcotráfico como lo conocemos hoy en México? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo bloque.
donde conocerás a los hombres que se hicieron no solo los más poderosos, sino también los más ricos de toda la historia del narco en México. Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mapa del narcotráfico mexicano se transformó. El antiguo imperio del Cartel de Guadalajara se fragmentó en pedazos, y de esas ruinas nacieron los capos que después serían conocidos en todo el mundo. Ya no eran simples traficantes, se convirtieron en los hombres más ricos y poderosos de México, capaces de rivalizar en fortuna y poder con magnates internacionales. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo fue, sin duda, el capo que mejor entendió el valor de la logística. Conocido como el Señor de los Cielos, construyó un imperio gracias a su flota de aviones, más de 30 aeronaves que cruzaban continuamente entre Sudamérica y Estados Unidos, cargadas de cocaína. En los años 90, su fortuna fue estimada en miles de millones de dólares. Tenía haciendas enormes, mansiones, negocios legales y una red de contactos políticos que lo protegían. En aquel tiempo, se decía que era intocable, y su poder lo convirtió en uno de los capos más sofisticados de la historia. Pero su final fue tan inesperado como misterioso. En 1997, murió durante una cirugía plástica en la Ciudad de México. La versión oficial habla de complicaciones médicas, pero hasta hoy persiste la duda de si realmente murió o fingió su muerte para escapar de la justicia. Mucha gente aún cree que vive oculto, disfrutando de su fortuna lejos de las miradas públicas. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Si hay un nombre que se volvió mundialmente famoso, ese es Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa. El Chapo construyó una fortuna calculada por la revista Forbes en más de $1,000 millones. Su organización llegó a controlar casi el 40% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos. Más allá de su riqueza, lo que lo convirtió en leyenda fueron sus fugas espectaculares. En 2001, escapó de prisión escondido en un carrito de lavandería. En 2015, sorprendió al mundo al huir a través de un túnel de más de 1 kilómetro excavado hasta su celda. Cada fuga reforzó su imagen de hombre inalcanzable, casi mítico. A pesar de su captura definitiva en 2016 y su condena a cadena perpetua en Estados Unidos, su nombre sigue siendo sinónimo de poder. El Cartel de Sinaloa continúa siendo una de las organizaciones criminales más influyentes del planeta, prueba de que el legado de El Chapo sigue vivo. Los hermanos Arellano Félix, Cartel de Tijuana. El poder también se concentró en la frontera norte. Los hermanos Arellano Félix fundaron el Cartel de Tijuana y controlaron una de las rutas más estratégicas hacia California. Conocidos por su vida extravagante, sus fiestas rodeadas de lujos y sus métodos extremadamente violentos, los Arellano llegaron a ser de los capos más temidos y respetados. Durante los años 90, su cartel generó fortunas millonarias. Contrataban artistas famosos para conciertos privados, compraban mansiones en Estados Unidos y mantenían a la ciudad de Tijuana bajo su dominio. Pero poco a poco fueron cayendo. Algunos asesinados, otros capturados, hasta que el cartel perdió su antiguo poder. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Aunque fue socio de Félix Gallardo en el Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero merece un lugar especial entre los más ricos. Su rancho, El Búfalo, con más de 1,000 hectáreas de marihuana, producía toneladas que iban directamente a Estados Unidos. La magnitud de ese plantío fue tan grande que cuando las autoridades lo descubrieron, quedó claro que Caro Quintero había alcanzado un nivel nunca antes visto. Arrestado en 1985 por el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, fue liberado en 2013, bajo una polémica decisión judicial. Pasó años prófugo hasta que finalmente fue recapturado en 2022. Su historia es prueba de que el dinero y la influencia de los grandes capos pueden sobrevivir décadas. El precio de la riqueza. Todos estos hombres alcanzaron fortunas que rivalizaban con las de empresarios reconocidos. Amado Carrillo fue estimado en más de 25,00 millones de dólares, El Chapo en al menos 1,000 millones, Caro Quintero en 500 millones,
y los Arellano Félix en cientos de millones. Pero cada cifra iba acompañada de sangre, corrupción y miedo. El dinero los hizo poderosos, pero también los puso en la mira. Algunos murieron en circunstancias extrañas, otros están en prisión, pero todos dejaron una huella imborrable. La pregunta es inevitable. ¿De qué sirve tanta riqueza si el destino casi siempre es la muerte o la cárcel? Mientras lees y escuchas estas historias, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos capos crees que fue realmente el más poderoso, el Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán o los Arellano Félix? Escríbelo en los comentarios, quiero leer qué piensas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te dejará helado. Hablaremos de los capos más sanguinarios, aquellos que convirtieron el terror en su principal herramienta de poder. Si los capos del bloque anterior se distinguieron por su riqueza y poder económico, los que conocerás ahora pasaron a la historia por otra razón, su brutalidad extrema. No siempre acumularon las mayores fortunas, pero sí sembraron el terror como nadie más. Sus nombres son recordados no solo en expedientes judiciales, sino en la memoria de comunidades enteras que vivieron bajo su sombra. Los Zetas, el terror como estrategia. Cuando se habla de crueldad en el narcotráfico, es imposible no mencionar a los Zetas. Originalmente eran un grupo de militares de élite que desertaron del ejército mexicano en los 90 para convertirse en el brazo armado del Cartel del Golfo. Con el tiempo, se independizaron y formaron su propio cartel, pero lo que los distinguió fue su método, el terror absoluto como arma principal. Introdujeron un nivel de violencia nunca antes visto en México: decapitaciones públicas, cuerpos colgados de puentes, masacres en pueblos enteros, torturas grabadas en video para enviar mensajes de miedo. Su propósito no era solo traficar drogas, sino controlar territorios a través del pánico colectivo. Durante su auge, dominaron estados completos, cobraban cuotas a comerciantes, secuestraban, extorsionaban y ejecutaban a cualquiera que se opusiera. Aunque no fueron los más ricos, su nombre quedó grabado como el símbolo del horror. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Otro personaje que encarna la crueldad es Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Nacido en Estados Unidos, con ojos claros y cabello rubio, su apariencia no coincidía con la de un típico narcotraficante mexicano. Pero detrás de esa fachada se escondía uno de los sicarios más despiadados. Fue parte del cartel de los Beltrán Leiva y después creó su propia organización. Se hizo famoso por grabar videos de torturas y ejecuciones de rivales que luego usaba como propaganda para infundir miedo. Además, llevaba una vida llena de excesos, fiestas millonarias, rodeado de modelos y lujos extravagantes. Su captura en 2010 fue un golpe mediático. Frente a las cámaras sonrió como si nada pasara, proyectando la imagen de un hombre sin remordimientos, acostumbrado a la violencia. Su historia es el reflejo de cómo la brutalidad puede convertirse en marca personal dentro del mundo del narcotráfico. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Si hablamos de peligro en el presente, no hay nombre más temido que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es considerado hoy el narcotraficante más poderoso y sanguinario de México. El CJNG no solo se dedica al tráfico de drogas, también libra auténticas batallas contra las fuerzas del Estado. Sus hombres han derribado helicópteros militares, atacado convoyes y desatado enfrentamientos que parecen escenas de guerra. Además, utilizan tácticas de terror como la exhibición de cadáveres en lugares públicos y el control absoluto de comunidades enteras. Actualmente, la DEA ofrece una recompensa de $10 millones por información que lleve a su captura. Sin embargo, sigue libre, protegido por una red de sicarios y posiblemente por complicidades en altos niveles. Su capacidad de expansión ha hecho que el CJNG se convierta en un cartel con presencia internacional. El precio del terror. La diferencia entre estos capos y los del pasado es clara.
Mientras unos buscaban discreción para disfrutar de su riqueza, estos eligieron el terror como forma de dominio. Los Zetas, la Barbie y el Mencho no se conformaron con traficar drogas. Querían que su nombre se escuchara en cada rincón, que su violencia hablara por ellos. El resultado fue devastador. Miles de muertos, pueblos enteros desplazados, familias destruidas y una sensación permanente de miedo. En muchas regiones, la gente prefería callar antes que mencionar sus nombres, como si se tratara de figuras malditas. Reflexión. Lo más inquietante es que, a diferencia de muchos capos del pasado que murieron o fueron capturados, algunos de los más sanguinarios aún siguen vivos. El Mencho es la prueba de que el terror todavía respira en México, y aunque los Zetas se fragmentaron con el tiempo, su estilo dejó una marca que otros grupos imitaron. Piensa en esto. ¿Qué genera más control, el dinero o el miedo? Algunos dicen que la riqueza atrae poder, pero la historia de estos capos muestra que el terror puede ser igual de efectivo. Ahora me gustaría que me digas en los comentarios, ¿quién crees que representa el verdadero rostro del horror en México, los Zetas, la Barbie o el Mencho? Y si este tema te parece tan importante como a mí, comparte este video con al menos 2 amigos para que también conozcan hasta dónde puede llegar la crueldad del narcotráfico. Cuando hablamos de narcotraficantes históricos, muchas veces pensamos que todos terminaron muertos en circunstancias misteriosas o encerrados en cárceles de máxima seguridad. Y sí, varios capos legendarios ya no están. Amado Carrillo supuestamente murió en una cirugía. El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Rafael Caro Quintero fue recapturado después de años de fuga. Pero la verdad más inquietante es que algunos de los narcotraficantes más poderosos de México todavía siguen vivos, operando desde las sombras, invisibles para la justicia, protegidos por redes de corrupción y por un ejército de leales que harían cualquier cosa para mantenerlos intocables. Ismael El Mayo Zambada, el Intocable. De todos los nombres, quizá el más sorprendente es el de Ismael Zambada García, alias El Mayo, fundador del Cartel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más influyentes de la historia. El Mayo nunca ha pisado una celda. A sus más de 75 años, sigue libre, un verdadero fantasma que ha visto caer a todos sus socios mientras él permanece en la cima. Su secreto ha sido la discreción. A diferencia de capos que se rodeaban de lujos visibles, el Mayo prefirió mantener un perfil bajo, vivir en zonas rurales, lejos de reflectores y moverse con extrema cautela. Su red de lealtades lo protege, y muchos dicen que tiene pactos silenciosos con sectores del gobierno. Por eso, a pesar de que la DEA ofrece millones de dólares por su captura, sigue siendo el hombre al que nadie puede tocar. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El presente del narcotráfico en México tiene un nombre: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Es actualmente el capo más buscado por México y Estados Unidos. Su organización no solo controla el tráfico de drogas, sino que también libra auténticas guerras contra las fuerzas del Estado. El CJNG se expandió a nivel nacional e internacional, operando como un ejército criminal. Bajo el mando de El Mencho, han atacado helicópteros militares, emboscado convoyes y sembrado terror en comunidades enteras. Su nombre es sinónimo de violencia, y su poder parece crecer cada año. A pesar de los operativos masivos en su contra, continúa libre, oculto en las montañas de Jalisco, protegido por un ejército privado. Los fantasmas del narco. Más allá de El Mayo y El Mencho, existen otros personajes que todavía se mueven en la penumbra. Algunos son herederos de viejos capos, otros líderes menos conocidos que han preferido permanecer en silencio para evitar la atención de las autoridades. Hay rumores persistentes de capos que supuestamente murieron, pero que en realidad viven bajo nuevas identidades, operando a través de testaferros y manteniendo el control de sus fortunas.
En estados como Sinaloa, Michoacán o Tamaulipas, la gente habla de figuras que aparecen de vez en cuando como sombras, recordando que el narco nunca desapareció realmente. La continuidad del poder. Lo más perturbador es que la captura de grandes capos nunca ha significado el fin del negocio. Cada vez que cae uno, otro ocupa su lugar. El narcotráfico es una maquinaria que se alimenta de la pobreza, la corrupción y sobre todo de la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos y otras partes del mundo. Por eso, los hombres que todavía siguen vivos son más que simples criminales. Son piezas centrales de un sistema que parece imposible de destruir. Mientras haya consumidores, habrá capos, y mientras haya capos, habrá violencia. Reflexión final del bloque. Imagina esto. Mientras ves este video, hay hombres que siguen acumulando millones de dólares cada mes, que deciden el destino de pueblos enteros y que continúan desafiando al Estado sin que nadie logre atraparlos. El Mayo y el Mencho son solo dos ejemplos de cómo el narco no es un capítulo cerrado, sino una historia que todavía se escribe en tiempo presente. ¿Tú qué piensas? ¿Algún día veremos a El Mayo Zambada o a El Mencho tras las rejas, o morirán libres como fantasmas imposibles de atrapar? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión. Y si esta historia te está dejando con la piel de gallina, suscríbete al canal para no perderte el último bloque, donde cerraremos con una conclusión impactante sobre el legado que dejaron estos hombres en la historia de México y lo que significa para el presente. Hemos recorrido un camino oscuro, lleno de nombres que todavía hoy generan miedo y curiosidad. Desde los orígenes con Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, pasando por la riqueza descomunal de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, hasta la brutalidad de los Zetas, la Barbie y la amenaza viva de El Mencho y el Mayo Zambada. Cada uno de ellos dejó huellas imborrables en la historia de México, cicatrices que aún no terminan de cerrar. Lo que hemos visto demuestra que el narcotráfico en México no es una historia del pasado, es una herida abierta. Cada capo, con su riqueza o su violencia, fue parte de un sistema que sigue vivo gracias a la corrupción, la desigualdad y la demanda interminable de drogas en el mundo. Sus fortunas millonarias no nacieron del aire, se construyeron con sangre, miedo y destrucción de comunidades enteras. Y, sin embargo, existe una paradoja inquietante. Muchos de estos hombres, a pesar de sus crímenes, fueron vistos en algunas regiones como benefactores. Construyeron escuelas, ayudaron a los pobres, financiaron fiestas patronales. Esa dualidad de monstruos y salvadores es lo que los convirtió en figuras casi míticas, a veces respetadas, a veces odiadas, pero nunca ignoradas. La pregunta que queda es inevitable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo México tendrá que convivir con estos fantasmas que controlan territorios, compran voluntades y deciden quién vive y quién muere? ¿Habrá un día en que se capture a El Mayo Zambada o a El Mencho, o morirán libres como leyendas oscuras imposibles de atrapar? Lo cierto es que, aunque algunos estén tras las rejas o bajo tierra, el legado que dejaron sigue vivo. El narco se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones, un poder paralelo que desafía al Estado y que demuestra que, en muchos casos, el dinero y la violencia pueden más que la ley. Imagina por un momento todo lo que escuchaste en este video. Fortunas de miles de millones de dólares, ejércitos privados, corrupción a gran escala, pueblos enteros sometidos al miedo. Estas no son historias inventadas, son realidades que todavía hoy marcan el rumbo de México. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todos estos narcotraficantes te impactó más? ¿El lujo de El Señor de los Cielos, la astucia de El Chapo Guzmán, la brutalidad de los Zetas o el poder invisible de El Mayo y El Mencho? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leer qué piensas y qué historia crees que refleja mejor el verdadero rostro del narcotráfico. Si llegaste hasta aquí, significa que formas parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las sombras. Por eso, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas las próximas historias que revelaremos.
Déjale un me gusta a este video si te pareció interesante y compártelo con tus amigos y familiares, porque el conocimiento también es una forma de abrir los ojos frente a realidades que muchos prefieren callar. El narcotráfico en México no es solo una lista de nombres y cifras. Es la historia de un país que lucha entre la esperanza y la sombra, entre la vida y la muerte, entre la justicia y la impunidad. Y mientras existan hombres capaces de desafiar a gobiernos enteros, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Quién tiene realmente el poder? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos y las historias ocultas que han marcado el rumbo del mundo.